¿Qué pasa con el certificado de COVID para poder ingresar a los bares, restaurantes, eventos públicos? ¿Cómo está siendo usado en algunos países? ¿Qué repercusiones tiene? Lo vamos a analizar y desde un punto de vista económico, que es muy diferente a cómo se está analizando en muchos medios. Aquí está entonces nuestro punto de vista. Actualmente en Italia, también en Francia, se están dando muchos conflictos de ciudadanos que protestan contra la aplicación, la manera como se está haciendo uso del certificado COVID de vacunación en Europa. Un certificado que debemos primero saber cómo comenzó. ¿Cómo comenzó? Con una propuesta de Grecia, donde Grecia, como uno de los propulsores de la apertura al turismo, dice que sería muy útil tener para la movilidad en Europa un certificado que hiciera válido que estás vacunado o cuál es la situación que tienes como ciudadano para poder entonces ingresar a un país dentro de la Unión Europea. Un uso limitado para el tránsito de personas dentro de los países de la Unión Europea. En ese momento, el presidente de Francia dice que se opone a eso porque hay muchos ciudadanos no vacunados que son una gran parte de la población y que quedarían discriminados de acceso a los mismos servicios que tienen los demás. Por lo tanto, entonces no lo veía con buenos ojos y no estaba de acuerdo. Luego de eso, la Unión Europea tomó la idea, más de un país fue positivo ante eso, y entonces la Unión Europea, a través de sus representantes, dijeron: muy bien, esto es una idea que para la Unión Europea y la circulación de personas es buena, debe ser aplicado por los países, pero el uso de este certificado quedaría entonces limitado a la soberanía de cada país, como quieren usarlo. Lo cual, a nivel general europeo, pasa muy sin discusión, porque no estaba más que siendo una manera de agilizar el trámite de control para ingresar a los países, más que nada pensando en el verano que se venía. Pero el conflicto era trasladado a nivel nacional, porque decía así, que cada país decida cómo quiere usarlo. Y ahí entonces vino el problema. Y curiosamente, justamente aquel presidente que en un principio pensaba que era negativo, una vez que en ese país hay un altísimo porcentaje de gente vacunada y que por las estadísticas que hay, tiene también un restante porcentaje de la población que no está de acuerdo y que no quiere vacunarse, entonces piensa él que ya el problema no es que hay personas que no están vacunadas y que quedarían afuera, sino al revés. Esto es muy bueno para entonces exigir a los que no están vacunados que se vacunen, porque de lo contrario no tendrán acceso a determinados servicios. Y una situación similar se da en Italia. Más o menos también la misma propuesta de usar el certificado de vacunación para tener acceso a esos servicios. Y entonces Italia también se incendia. Y ahí tenemos dos países que están en llamas porque están protestando y las reacciones no finalizan, sino que semanalmente se multiplican. Veamos entonces desde el punto de vista económico. Porque desde el punto de vista político,
desde el punto de vista de lo que significa en general, ya sabemos más o menos cómo han sido los planteamientos. En todas las manifestaciones la gente sale gritando libertad, 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 porque entiende de que es un atropello a lo que son los derechos de los ciudadanos al pretender discriminarlos de esa manera y enfrentarlos unos contra otros. Y para una sociedad como la italiana y como la francesa, donde ha sido exaltado el derecho y la libertad de los ciudadanos, acercarse de esa manera tan indiscriminada a la otra propuesta del gran país asiático, al cual por supuesto nadie identifica como democrático, pero sin embargo más o menos la solución que dan es igual. Es decir, si haces como el gobierno quieres, entonces vas acumulando puntos, como lo hacen ahí en ese país asiático, y de lo contrario, si no te quedas afuera de esos servicios, como castigado, ¿verdad? Esa aplicación de la coerción contra el ciudadano es inaceptable según los principios democráticos de la Unión Europea, pero estos dos países se acercan mucho cuando lo aplican. Ese es el punto de vista entonces político. Pero vamos a ver el económico. Tenemos una situación donde haya consenso, hay acuerdo que las aglomeraciones, más que nada en restaurantes, en centros de ocio, en diversión y en eventos artísticos que nuclean mucha gente, son actualmente un problema porque facilitan el contagio. Hasta ahí todos los países están de acuerdo en Europa. Se diferencian en la manera como quieren limitarlo. En países como Suecia y otros más, que son varios, piensan de que la línea más adecuada es exigirle al que ofrece el trabajo, es decir, al productor, al que ofrece el servicio. En este caso, a los dueños vamos a limitarnos, por ejemplo, al ramo de los restaurantes. Se le exige al restaurante que limite su cantidad de servicios a X cantidad. Esas cantidades ahora, por ejemplo, en Suecia han ido aumentándose a medida que se van aliviando las restricciones. Pero la idea es que restringes al que da el servicio, es decir, al restaurante. Y dejas entrada libre, no controlas si está vacunado, si no está, a el resto de la población. Es decir, el consumidor no está limitado, es el productor del servicio el que está limitado, y entonces lógicamente tienes que subvencionarlo porque él tiene una pérdida. Esos restaurantes que antes podían tener, vamos a suponer, una capacidad de 300 personas, de golpe se ven limitados a tener solamente 50. Lógicamente, desde el punto de vista epidemiológico, esto limita y restringe los contagios. Y así se logra entonces una política de restricción para aliviar la cantidad de contagios. Hasta ahí, desde el punto de vista epidemiológico, hay una razón, y desde el punto de vista económico, ¿qué sucede? Que los restaurantes y todos esos proveedores de servicios y de productos tienen que ser subvencionados en esta época porque ellos no tienen una rentabilidad suficiente cuando se les restringe la cantidad de servicios que pueden prestar, la cantidad de mesas en el caso de un restaurante. Por ende, entonces son subvencionados, y en países como Suecia, donde los impuestos a las ganancias son muy grandes y son escalonados, entonces muchos de los pequeños restaurantes, al ser subvencionados, sienten que más o menos la cosa cuadra bien igual, porque si tenían que trabajar antes el triple
3 veces más tenían capacidad, pero los impuestos lo comían. Entonces no está del todo mal tampoco esta situación. Lógicamente el dinero siempre sale del mismo lugar, no es el gobierno, no es el Estado el que proporciona ese dinero, sino son los consumidores, en definitiva es la población, porque de ahí va a salir el dinero, ¿verdad? Es decir, la cosa gira, lo único que hacen los políticos es administrarlo, ¿verdad? Y lo quitan de un lado y lo ponen en otro. Pero conclusión, la situación es de que estas empresas están siendo subvencionadas y he visto, por ser consultor y ser administrador de varias empresas en el rubro del transporte, por ejemplo, que también están siendo subvencionadas, igual que los restaurantes, que para muchos esas subvenciones son bastante buenas y deciden, ¿para qué me voy a matar tanto trabajando si al final siempre han estado con la soga al cuello y ahora siguen estándolo, pero trabajan la mitad? Trabajo la mitad, no me sacrifico y entonces limito mi servicio, conscientemente lo limito y cobro esas subvenciones. Es decir, las subvenciones ya se sabe desde hace mucho tiempo en economía de que deben ser por un periodo muy corto, porque de lo contrario tienden a que la gente maximiza, el productor de servicios o de productos maximiza su ganancia y muchos caen en la conclusión, los pequeños más que nada, que es mejor no trabajar tanto y cobrar esas subvenciones. El otro efecto que se da es de que muchas empresas, muchos restaurantes principalmente, en lugares atractivos, con esas subvenciones están con la soga al cuello, no aguantan y entonces las grandes compañías, las grandes cadenas de restaurantes que tienen sí poder adquisitivo y para aguantarse durante un periodo más largo, lo que hacen es compran esos pequeños que están con la soga al cuello, siguen cobrando esas subvenciones, pero están comprando muy barato una propiedad en un lugar atractivo que en algún momento va a ser muy valioso y lo están comprando a muy buen precio y sin embargo esos restaurantes tampoco son una pérdida. En este momento, gracias a las subvenciones, están, vamos a decir que están con lo justo, están en cero, ni pierden ni ganan. Sigue siendo un buen negocio para la cadena grande que compró y se apropió así de cantidad de restaurantes. Es decir, los grandes se comen a los pequeños gracias a la ayuda del Estado. Con este sistema de subvenciones y con este sistema que es de restringir la cantidad de gente que puede entrar a los restaurantes, pero sin pedirles de ninguna manera ningún control, ningún certificado. Ese es un esquema. Ese modelo no genera conflicto, no hay manifestaciones, no hay reacciones, porque no se está privando a nadie ni discriminando de los que son compradores. Pero de los que son proveedores de ese sistema se está dando una situación muy poco deseable y es de que los pequeños están desapareciendo con ese sistema, ¿verdad? No aguantan la situación económica. Aparte de que para el Estado significa una inversión, por lo tanto un endeudamiento muy grande el mantener esas subvenciones durante tanto tiempo. Y por el otro lado, en los otros países que deciden, como en el caso de Francia, ahora que los vacunados son muy grandes, que constituyen un mercado muy grande, digamos así, definamos en millones los vacunados y pasan a ser un sector interesante. ¿Y qué pasa si entonces le decimos a los restaurantes, ustedes pueden atender normalmente? Lo único que le pedimos es de que todos los que entren sean vacunados. No hay límite de cuánto pueden entrar. Hacemos la apertura, pero tienen que estar vacunados. Bueno, muy bien, entonces no se justifica una subvención porque esos restaurantes están a tope. Y eso es posible siempre y cuando la cantidad de vacunados sea tan grande que de todas maneras aunque discrimines a un gran sector de los compradores, de los que quieren ese servicio, de todas maneras es un buen negocio porque el segmento del mercado es enorme y da abasto para todos esos restaurantes o empleos o
locales de ocio. En muchas islas, por ejemplo, los que tenían dueños de discotecas decían, bueno, permítanos que nosotros controlamos que todos los que entren estén vacunados y listo. Y claro, es un negocio, porque si la mayoría están vacunados, el comercio que tienen, el mercado que tienen es muy grande. Les da, y entonces económicamente la cosa funciona muy bien. Ahora, lógicamente, hay un sector de la población que no está vacunado y que queda entonces discriminado, con otras consecuencias diferentes. Pero entendamos que tiene una base económica también la opción de elegir esta otra alternativa. Entonces, países como Italia y Francia, que tienen un sector muy grande de ocio, de restaurantes, de ese tipo de servicios, y que es muy caro subvencionarlos, porque si les exijo que no dejen entrar más de determinada cantidad, que trabajen a media máquina, entonces tengo que subvencionarlos. Al revés, si elijo, como en el caso de Francia e Italia, exigir que estén vacunados, de alguna manera mantengo una política restrictiva para los contagios. No entro aquí en el tema de si los vacunados no contagian a otras personas, y si desde el punto de vista epidemiológico esto tiene sentido. Esto no es un análisis de ese tipo, sino simplemente económico, que para ellos es un muy buen negocio hacerlo de esa manera, pero que tiene sus consecuencias, y es de que desde el punto de vista político de las libertades, es discriminatorio, va contra los valores de la Unión Europea, no es lo que se pensó desde el principio, pero es como solución tan rentable que hace que el presidente Macron de Francia en enero dijera una cosa que estaba en contra, y al poco tiempo él mismo sale aplicándolo para una cosa que la Unión Europea ni siquiera lo había pensado ni diseñado, o al menos no lo quiso decir, porque la formulación que se hizo fue muy elegante, y decir así, a nivel general, esto va a ser para el tránsito de las personas entre Europa, pero pueden decidir los países cómo lo van a usar. Conclusión: los países que han elegido esta solución de exigir el certificado de vacunación a los que no están vacunados están eligiendo por una situación, una forma de resolver el problema económicamente muy rentable. Se evitan las subvenciones y al mismo tiempo logran una presión muy fuerte para el resto de las personas que no están vacunadas, porque de lo contrario no pueden tener el gozo de esos servicios. Eso ha sido entonces una manera de ver las cosas un poquito diferentes. Dos opciones, dos modelos económicos que sirven en un caso a unos países y en otros a otros países también les sirve. Porque en el caso de los países que eligen no pedir certificado, pero restringir la cantidad de gente que entran a los restaurantes y demás lugares de ocio, es porque así ha sido más o menos la forma y el modelo como lo están llevando adelante. Y en esos países, si los pequeñitos desaparecen porque se los comen los más grandes, no importa, porque ese estado se lleva mejor con los más grandes que con los pequeñitos. Esto ha sido entonces una manera de ver las cosas como están pasando en Europa. Lamentablemente es de ver que se suceden y se van a seguir sucediendo conflictos porque tienen una base. Hay una razón por la cual ese conflicto existe. No es bueno para nada para estas sociedades que se dé una especie de ruptura entre la población en un momento delicado, en un momento en el cual al revés haría falta mucho acuerdo para poder llevar adelante las cosas y volver a restablecer
la producción. Desde el punto de vista de los turistas, se encuentran también con sociedades en mucho conflicto. Realmente es una cosa preocupante y no vemos la solución, porque el llevar las cosas de esa manera como Francia e Italia la están haciendo, es una manera muy conflictiva de hacer las cosas, que crea realmente un cisma entre la población. Con esto entonces terminamos hoy domingo un video donde vemos un acontecimiento que ha sido bastante impactante en todos los medios, los conflictos que se han dado en Europa por este motivo del uso del certificado. Si te ha gustado el video, por favor, le pones un me gusta, porque ayuda a que YouTube se lo recomiende a otras personas. Si no te has suscrito, por favor,